Imagina por un momento que el predictor más preciso de un infarto inminente o de un accidente cerebrovascular catastrófico no requiere una máquina de resonancia magnética de $3 millones. Claro. Imagina que esa señal de advertencia biológica está literalmente en la punta de los dedos. Bueno, en esta investigación clínica y exhaustiva que estamos realizando hoy, hemos recopilado una pila bastante densa de literatura médica. Sí, investigaciones cardiológicas muy recientes. Exacto. Y también los reportes clínicos directos del Dr. Ben Walker. Nuestra misión al desglosar todo este material es brindar las herramientas exactas para interpretar un sistema de alerta temprana que, francamente, la medicina moderna está ignorando de manera sistemática en pacientes mayores de 45 años. Es alarmante, la verdad. Estamos hablando de un registro biológico de fallas circulatorias que está oculto a plena vista, en la estructura misma de las uñas. Bien, es vital que desarmemos esto pieza por pieza. Totalmente. Y el nivel de urgencia para entender este registro, no puede subestimarse. El cuerpo humano documenta el fracaso cardiovascular crónico todos los días, hora tras hora. Ajá. Y lo fascinante, y a la vez súper preocupante de revisar la literatura del Dr. Walker, es constatar que aprender a leer estas señales requiere pura observación fisiológica. O sea, una habilidad que hemos perdido casi por completo en la práctica clínica moderna. Sí, es como si hubiéramos olvidado cómo mirar al paciente. Sí es. Y ojo, no estamos hablando de medicinas alternativas ni de teorías experimentales. Es anatomía y fisiología vascular fundamental. La microvasculatura refleja, con una precisión aterradora, las patologías que los grandes vasos sanguíneos y el propio corazón aún logran enmascarar. ¡Wow! Y para poder descifrar estas alarmas, pues tenemos que entender el mecanismo central. Revisando la anatomía básica, siempre pensamos en la uña como una simple placa de queratina muerta, ¿no? Algo que cortamos, limamos y ya. Sí, algo estético. Exacto. Pero la clave de este protocolo preventivo no está en la uña en sí, sino en lo que ocurre debajo. La pregunta es, ¿por qué una estructura tan pequeña revela los fallos de un órgano tan masivo como el corazón? Pues la respuesta se encuentra en la biología de la matriz unguial. Debajo de la base visible de cada uña existe esta capa de células vivas, que son extremadamente activas, y esta zona está en contacto ininterrumpido con el torrente sanguíneo. Claro. De hecho, los capilares que alimentan el lecho unguial son los vasos sanguíneos más diminutos, finos y frágiles de toda nuestra anatomía. Y esta red capilar es exquisitamente sensible. O sea, responde muy rápido. Exacto. Funciona como un sensor en tiempo real. Responde a la más mínima caída en los niveles de oxígeno o en la presión de la circulación periférica. Y el factor de la edad juega un rol súper engañoso aquí, porque alguien en la plenitud de sus 30 años, pues posee reservas cardiovasculares inmensas. Ajá. El sistema aguanta. Claro, el sistema compensa un déficit y lo enmascara sin mostrar síntomas. Pero a medida que cruzamos la barrera de los 50 o 60 años, después de décadas de funcionamiento continuo, el margen para la disfunción silenciosa se vuelve microscópico. Así es. O sea, imaginemos el sistema cardiovascular como la compleja red de acueductos de una inmensa metrópolis. Las arterias principales, las coronarias y las carótidas, son las enormes tuberías maestras subterráneas. Las que llevan toda la presión. Exacto. Y ocultan muy bien las fluctuaciones de presión. Pero los grifos más diminutos en la periferia extrema de los suburbios, que serían estos capilares en las uñas, son lógicamente los primeros en quedarse sin agua cuando la planta de bombeo central comienza a fallar. Es una excelente analogía. Y para llevarla un paso más allá, cuando la planta central, es decir, el corazón, entra en crisis, la ciudad entera no corta el agua de golpe. No, claro que no. Es un proceso gradual. Baja la presión general. Y los residentes de esos suburbios lejanos son los que notan primero que su grifo apenas gotea en lugar de fluir con fuerza. Ajá. Y lo frustrante, desde una perspectiva puramente clínica y de salud pública, es que en una consulta médica estándar de 15 minutos, examinar esos grifos periféricos casi nunca ocurre. Nunca. Es que no hay tiempo. Exacto. Los médicos están saturados. Están intentando cubrir múltiples factores de riesgo, los niveles de colesterol, la presión arterial estática. Sí.
A menos que una uña presente una deformidad verdaderamente grotesca, la microvasculatura pasa completamente desapercibida, a pesar de que los datos cardiológicos afirman que es nuestra ventana más transparente hacia el estado circulatorio sistémico, y deliberadamente decidimos no mirar a través de ella. Qué fuerte. Y si entendemos que estos capilares son los puntos más vulnerables del sistema, tenemos que examinar qué sucede cuando esa presión de agua disminuye drásticamente. O peor aún, cuando la sangre, que finalmente logra llegar a esos extremos, carece del componente más crítico para la supervivencia celular, que es el oxígeno. Claro, la oxigenación es todo. Y los reportes clínicos catalogan esto como el primer gran indicador visual de crisis, la cianosis. Así es. Y la diferenciación clínica en este punto es, literalmente, una cuestión de vida o muerte. La cianosis se manifiesta como un tinte azulado o profundamente violáceo. Ajá. Es claramente visible a través de la uña, especialmente concentrado cerca de la base. Sin embargo, la literatura médica divide esta condición en dos variantes con implicaciones diametralmente opuestas. Primero está la cianosis periférica. Que es solo en las extremidades. Exactamente, exacto. En este escenario, el tono azulado aparece únicamente en las uñas de las manos o los pies, mientras que los tejidos centrales como los labios, la lengua, la mucosa oral, mantienen un tono rosado normal. Y es un proceso que se desarrolla casi imperceptiblemente a lo largo de semanas o meses. O sea, el tejido no muere de inmediato, simplemente está asfixiándose a cámara lenta. Es el sistema circulatorio informando que la eyección de sangre hacia los extremos del cuerpo es deficiente. Es un biomarcador clásico de insuficiencia cardíaca en sus etapas iniciales. Dios mío. O también de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está progresando. Es una advertencia biológica severa. Por el contrario, si observamos una cianosis central. Donde también están azules los labios y todo eso. Exactamente. Donde ese mismo tono azul grisáceo invade no solo las uñas, sino los labios y la lengua. Estamos ante una emergencia absoluta. Significa que la sangre que abandona el corazón ya está desprovista de oxígeno. La intervención en urgencias debe ser inmediata. Es aterrador. Y para dimensionar la gravedad de la variante periférica, los reportes del Dr. Walker detallan el caso de Frank, que es un cartero jubilado en Florida. Durante casi un año completo, Frank notó que la base de sus uñas amanecía con un tono violáceo. Sí, recuerdo el caso en los documentos. Y su reacción es la parte más escalofriante, porque es la reacción estándar de nuestra sociedad. Lo ignoró por completo. Totalmente típico. Culpó al aire acondicionado, a las mañanas más frías, y se convenció de que los dedos morados eran simplemente, parte del proceso natural de envejecer. Uf, la cantidad de veces que escuchamos eso. ¿Sí? Y fue la insistencia de su hija lo que lo forzó a mencionarlo en su revisión anual. Un médico observador ordenó un ecocardiograma de inmediato, y el resultado fue una insuficiencia cardíaca temprana. Lo que me obliga a preguntar, ¿cuántas tragedias cardiovasculares se gestan simplemente porque normalizamos señales biológicas de alarma bajo la excusa de que es solo parte de envejecer? ¿Cómo es posible que el corazón de un hombre esté fallando y él no sienta absolutamente ningún dolor en el pecho? Es que esa es la trampa. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es devastadora justamente por su discreción mecánica. No estamos hablando de un infarto repentino donde una arteria se bloquea y hay un colapso fulminante. Claro, no es el dolor en el brazo izquierdo. No, la insuficiencia es un declive silencioso y progresivo de la fuerza de bombeo. El músculo cardíaco se debilita. Y para compensar esa falta de fuerza y mantener la presión, el corazón hace dos cosas letales en silencio. ¿Cuáles son? Primero, late más rápido. Y segundo, altera su propia estructura, estirándose y agrandándose como un globo que pierde elasticidad. Frank no sentía dolor, porque su cuerpo estaba compensando la falla a costa de sacrificar la circulación periférica. O sea, ¿le robaba sangre a los dedos para mantener el resto funcionando? Exacto. Sus uñas violáceas eran la única prueba visible de que su corazón estaba perdiendo la batalla. De no haber investigado ese color, habría terminado en la sala de emergencias con líquido inundando sus pulmones meses después. Falta severa de oxígeno altera el color de esta manera temporal. La privación crónica y sostenida de oxígeno y nutrientes tiene que provocar eventualmente un colapso físico, un daño estructural irreversible en el tejido mismo. Así es.
Y la investigación conecta este daño estructural, la desintegración de la uña, con una de las patologías más insidiosas que existen, la enfermedad arterial periférica o PAD por sus siglas en inglés. Clínicamente hablando, este es el indicador que genera mayor frustración entre los cardiólogos preventivos. Hablamos de uñas que pierden su integridad estructural, se vuelven quebradizas como cristal, su tasa de crecimiento se desploma a casi cero. Sí, o desarrollan estas crestas verticales profundas o se descaman en capas. Exactamente. Y el peligro radica en la respuesta del paciente. Asumen que es una deficiencia cosmética, compran suplementos de biotina, cremas para las cutículas. Y mientras tanto ignoran que la matriz celular bajo la uña se está atrofiando severamente porque las arterias que la alimentan están bloqueadas por placa. Tal cual. Pero, revisando los apuntes cardiovasculares sobre PAD, hay algo que me parece crucial aclarar para no subestimar esta amenaza. ¿Por qué una uña quebradiza y desnutrida en los dedos de las manos o los pies indicaría de manera tan directa que el paciente corre un riesgo inminente de sufrir un infarto masivo? Digo, a simple vista parece un salto diagnóstico enorme. Parece un salto solo si cometemos el error de ver el cuerpo humano como compartimentos aislados. Ajá. El sistema vascular es un solo circuito cerrado continuo. El revestimiento interno de nuestras arterias, el endotelio, es el mismo en los dedos que en el corazón. O sea, las mismas tuberías de principio a fin. Exacto. La ateroesclerosis, que es esta acumulación de placa calcificada, colesterol y tejido inflamatorio, es una enfermedad sistémica. No elige una sola arteria al azar y ya. Claro. Si la placa se ha acumulado al nivel de restringir el flujo a las extremidades distales, hasta el punto de matar de hambre a las uñas, esa misma placa de colesterol ya está revistiendo las arterias coronarias que irrigan el músculo cardíaco y las carótidas que alimentan el cerebro. O sea que la placa no discrimina por código postal dentro del cuerpo. Para nada. Si el sarro está bloqueando las tuberías de las puntas de los dedos, inevitablemente se está acumulando en la maquinaria central del corazón. PAD no es solo un problema de las extremidades. Es una sirena de alarma anunciando que el entorno arterial entero está completamente comprometido. Es uno de los predictores más fuertes de infartos futuros. Dios mío. Y la literatura subraya una triada clínica de advertencia para PAD que resulta imposible de ignorar una vez que la conoces. Uñas crónicamente quebradizas, extremidades anormalmente frías en cualquier clima y un síntoma incapacitante llamado claudicación, Sí, la claudicación. que se describe como una pesadez profunda, un dolor quemante o calambre en los músculos de las piernas que aparece al caminar, especialmente al subir escaleras o pendientes, y que, misteriosamente, desaparece por completo al detenerse a descansar unos minutos. Es isquemia pura en movimiento. Isquemia. O sea, para dejarlo perfectamente claro a quienes nos escuchan, estamos hablando de tejido muscular masivo en las piernas, literalmente asfixiándose, sufriendo daño celular por falta de sangre arterial mientras la persona simplemente intenta caminar. Así de grave es. Eso suena aterrador si consideramos que, no sé, un paciente de 60 años asume que simplemente está fuera de forma o que tiene un problema ortopédico. Es que es una crisis de demanda y suministro. El músculo en movimiento exige una cantidad de sangre oxigenada que las arterias, ya ocluidas por la placa, simplemente no pueden entregar. Claro, no dan abasto. Exacto. Al detenerse la actividad física, la demanda baja al nivel basal y el dolor se desvanece. La tragedia clínica aquí es el tiempo que toma diagnosticarlo. Y esto queda dolorosamente claro en el reporte de Eleanor, una mujer en Vermont que había sido una jardinera ávida durante décadas. A finales de sus 60 años, sus uñas se volvieron un desastre estructural, descamándose y rompiéndose al menor contacto. Y de nuevo, culpó a la tierra húmeda, al trabajo manual, a los duros inviernos. Buscando excusas externas. Pasó 2 años enteros aplicando tratamientos tópicos inútiles. La verdad, solo salió a la luz durante una visita de rutina donde mencionó, casi como una anécdota menor, que sus piernas se sentían como de plomo cuando caminaba cuesta arriba hacia su jardín. Es que un médico capacitado escucha la frase pesadez al caminar, la combina con la fragilidad periférica y sospecha inmediatamente de oclusión arterial. Inmediatamente. Le realizaron un estudio no invasivo y sumamente económico llamado índice tobillo-brazo o prueba ABI.
Esta prueba compara, mediante ultrasonido, la presión arterial en el tobillo con la presión en el brazo. ¿Y qué reveló? Reveló una enfermedad arterial periférica de moderada a severa. O sea, durante 2 años completos, sus uñas estuvieron gritando que sus arterias estaban endureciendo y estrechándose peligrosamente, pero nadie conectó los síntomas. Lo cual subraya la urgencia extrema de solicitar esta prueba ABI ante cualquier sospecha de esta tríada de síntomas. Una detección en esta etapa permite intervenciones con estatinas, terapias antiplaquetarias, modificaciones agresivas en la dieta, cosas que pueden detener el progreso de la placa antes de que un coágulo cierre el vaso por completo y desencadene una catástrofe neurológica o cardíaca. Exactamente. Ahora, habiendo analizado el tejido de forma estática, observando su color y su estructura, quiero que nos adentremos en la biomecánica de la evaluación dinámica, una prueba de estrés en tiempo real que los especialistas en longevidad utilizan para medir la respuesta microvascular al trauma leve, la prueba del llenado capilar. Esta herramienta clínica debería ser de conocimiento universal. A diferencia de observar una alteración estructural que, tomó meses en formarse, la prueba del llenado capilar mide la resiliencia elástica de la red microvascular en este instante preciso. Es como una foto del momento. Sí, evalúa la velocidad exacta a la que la sangre logra reingresar y perfundir el tejido después de haber sido expulsada mecánicamente. Y el protocolo es sorprendentemente simple, pero su precisión diagnóstica es profunda. Se instruye presionar firmemente el centro de cualquier uña durante aproximadamente 2 segundos. Ajá. La presión física obliga a la sangre a salir de los diminutos capilares y el lecho unguial se vuelve completamente blanco. Al soltar abruptamente la presión, se cuentan los segundos que tarda el tejido en recuperar su color rosado vibrante. Un lecho capilar saludable en un adulto requiere menos de 2 segundos para inundarse de sangre nuevamente. Y el umbral clínico, donde se encienden las luces rojas de peligro, comienza a los 3 segundos. Si se realiza esta prueba repetidas veces en distintos dedos de ambas manos y consistentemente toma 3, 4 o 5 segundos para que el color regrese, la evidencia señala una circulación periférica drásticamente comprometida. Ojo, hay que descartar variables ambientales y farmacológicas, claro. Sí, vital aclarar eso. El uso de medicamentos bloqueadores beta, que ralentizan el ritmo cardíaco y bajan la presión, o el estar en un ambiente gélido que causa vasoconstricción periférica, alterarán falsamente la prueba. La recomendación de los cardiólogos es usar el dorso de la mano y tocar la propia mejilla. ¡Ah, qué buen truco! Sí, si la temperatura de la mano es normal frente a tu mejilla y el llenado es lento, entonces el problema es patológico. Y las correlaciones clínicas de un llenado capilar eficiente no son problemas menores de circulación. Estamos hablando de un riesgo masivamente elevado de sufrir accidentes cerebrovasculares e infartos cerebrales asociados a una condición muy insidiosa, la fibrilación auricular silenciosa. Así es. El caso de Walter en Kansas, que está documentado en nuestra investigación, ilustra este peligro de manera súper visceral. Walter vio una mención de esta prueba en un programa, se sentó en su sala, oprimió su uña y comenzó a contar al soltarla. Le tomó 5 terroríficos segundos para que su uña dejara de ser un lienzo blanco. 5 segundos es una eternidad en flujo vascular. Repitió el proceso, 5 segundos otra vez. A la mañana siguiente no esperó nada. Exigió una cita de urgencia. El electrocardiograma reveló que su corazón estaba en fibrilación auricular. Pero ¿cómo se conecta un llenado lento en el dedo con un desastre inminente en el cerebro? Bueno, es que la fibrilación auricular es un caos eléctrico. Las cámaras superiores del corazón, las aurículas, en lugar de contraerse de manera fuerte y rítmica, comienzan a temblar o fibrilar caóticamente. ¿Como si vibraran en lugar de bombear? Exacto. Y al no latir con fuerza, la sangre se estanca y forma pequeños remolinos dentro del corazón. Y cuando la sangre humana se estanca, su respuesta natural es coagularse. ¡Wow! La fibrilación es básicamente una fábrica de coágulos sanguíneos mortales. Si uno de esos coágulos es bombeado fuera del corazón, viaja directamente por las arterias carótidas hacia el cerebro. Bloquea una arteria cerebral y causa un derrame masivo. ¡Qué fuerte!
O sea que el llenado capilar de 5 segundos de Walter era el reflejo de que su corazón no estaba generando la presión hemodinámica suficiente para empujar la sangre hacia los extremos del cuerpo, porque estaba fibrilando. Exactamente. Su corazón no tenía la fuerza propulsora. Y el diagnóstico temprano de Walter le permitió iniciar de inmediato una terapia con anticoagulantes pesados, lo cual, basado en la literatura médica de trombosis, indudablemente desarmó una bomba de tiempo neurológica que habría estallado en su cerebro en cuestión de meses. Resulta inconcebible que poseamos una prueba de 5 segundos que no requiere ningún equipo y que puede predecir un accidente cerebrovascular inminente y que esta herramienta esté ausente de la educación pública básica. Comparto profundamente esa frustración. Digo, el sistema invierte fortunas en el tratamiento de rescate del paciente que ya colapsó, Sí, en la sala de emergencias. pero fracasa espectacularmente en empoderar a la persona sana con la biomecánica básica de su propio cuerpo. Totalmente. Y esta desconexión entre el paciente y su biología nos lleva a la última y quizás más profunda zona de investigación de hoy. Dejamos el lecho capilar y nos enfocamos en la anatomía de la génesis celular en la base de la estructura. El indicador clínico que la mayoría de los adultos ni siquiera sabe que existe. La lúnula. La famosa lúnula. Es esa distintiva forma de media luna pálida, opaca y blanquecina ubicada en la base misma de la uña. Emerge justo debajo de la cutícula y es un tejido sumamente vital. Sí. Clínicamente, es la única porción visible de la matriz unguial viva. Es el epicentro de la fábrica celular, donde las nuevas células epiteliales están siendo generadas, comprimidas y empujadas hacia adelante en este momento exacto. Y la literatura enfatiza rigurosamente que aquí no solo buscamos problemas de color, sino patrones de presencia y ausencia. En el tejido de un adulto sano, el patrón normal dicta que las lúnulas deben ser claramente visibles y prominentes en los pulgares y en los dedos índices de ambas manos. Sí, esos dos dedos son clave. El dedo medio suele mostrar una porción, el anular es inconsistente y el meñique casi nunca tiene una lúnula visible. Ese es el estándar fisiológico. Exacto. Las alarmas de los especialistas en longevidad suenan cuando este mapa anatómico sufre alteraciones abruptas. Especialmente cuando estructuras que siempre han estado presentes, como las medias lunas de los pulgares, se encogen hasta convertirse en una línea casi invisible, o cuando desaparecen por completo fusionándose con el tejido circundante. Ajá. A esto se le suma el diagnóstico por espectro de color, que es gravísimo. Un cambio de la media luna a blanquecina a un tono rojizo o escarlata profundo está fuertemente asociado con la insuficiencia cardíaca congestiva severa y con enfermedades reumáticas agresivas que inflaman e invaden el tejido conectivo del corazón. ¿Y si se pone azul? Un cambio hacia un tono azul profundo nos retrotrae a la cianosis central que hablamos antes, indica toxicidad o una privación tan severa de oxígeno que la matriz, en plena génesis celular, está siendo alimentada con sangre hipóxica. ¡Dios! Pero hay una tercera alteración visual que los reportes de Walker destacan con particular urgencia. Es cuando la lúnula y el tejido circundante se vuelven fantasmales. De un blanco pálido y deslavado que borra los bordes de la media luna. Los textos médicos señalan esto como una manifestación visual aguda de anemia severa. Así es. De aquí es donde necesitamos conectar la fisiología. ¿Cómo es que una simple deficiencia de hierro o de glóbulos rojos en la sangre termina destruyendo silenciosamente el tejido del corazón? Porque suena a que la anemia solo te da cansancio. Es que ahí está el grave error de percepción. El corazón es en su núcleo una bomba de fluido mecánico sujeta a las leyes de la física. Claro. Los glóbulos rojos son los únicos vehículos de transporte de oxígeno en el cuerpo. Si un paciente sufre de anemia severa, el recuento de estos vehículos cae drásticamente. Esa sangre ahora transporta quizás la mitad del oxígeno necesario. Pero el cuerpo sigue necesitando lo mismo. Exacto. El cerebro y los órganos vitales siguen exigiendo el 100% del oxígeno para no morir. Entonces, para compensar este déficit letal, el corazón se ve forzado a trabajar a un ritmo insostenible. Tiene que latir a una velocidad mucho mayor y bombear con una violencia mecánica excesiva. 24 horas al día, los 7 días de la semana. ¡Wow! Es un desgaste brutal. Esta condición se conoce como insuficiencia cardíaca de alto gasto.
El esfuerzo constante engrosa las paredes del corazón, deforma los ventrículos y con el tiempo agota la bomba por completo. Un mecanismo destructivo que ilustra perfectamente el caso de Dorothy, una paciente de 72 años en Carolina del Norte. Durante una videollamada rutinaria, le mencionó a su hija, en tono de broma, que debía estar perdiendo su vitalidad porque las medias lunas blancas de sus uñas habían desaparecido por arte de magia en los últimos meses. Ese comentario casual. Su hija, afortunadamente una enfermera clínica especializada, detuvo la conversación en seco. No hubo risas. La instrucción fue severa y directa: ir al hospital al día siguiente. Una evaluación cardiovascular exhaustiva y un hemograma completo revelaron una anemia profunda que ya estaba provocando un estado clínico de sobreesfuerzo y dilatación cardíaca temprana. El caso de Dorothy es un ejemplo de triage biológico puro. El cuerpo humano es implacable en su jerarquía de supervivencia. Cuando el corazón de Dorothy comenzó a verse sobrepasado por la falta de glóbulos rojos oxigenados, el sistema nervioso central ordenó un racionamiento draconiano de recursos. Claro, acortar gastos de energía. Tal cual. Se cortó el flujo sanguíneo óptimo a procesos periféricos no esenciales para la supervivencia inmediata, como la producción de queratina en las uñas. Todo para desviar cada gota de sangre disponible hacia el cerebro, los pulmones y los riñones. La lúnula es esencialmente la luz de advertencia en el tablero de nuestra fábrica celular. Cuando la fábrica carece de suministros críticos, la luz simplemente se apaga de la noche a la mañana. Exacto. Las lúnulas de Dorothy se desvanecieron porque la fábrica de células en la punta de sus dedos fue literalmente apagada para salvar los órganos centrales. ¡Qué cadena de eventos fisiológicos tan asombrosa! La desaparición estética de esas medias lunas fue la primera advertencia externa de un colapso mecánico interno inminente. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, es un fracaso sistémico en la medicina preventiva. Nadie es educado para revisar la base de sus uñas a menos que haya una infección dolorosa. De haber descartado el síntoma visual como una simple curiosidad de la edad, Dorothy se habría enfrentado a un fallo cardíaco congestivo irreversible en cuestión de un par de años. Lien, tras haber expuesto la biología de la matriz capilar, las implicaciones mortales de la hipoxia y el peso diagnóstico de la estructura ungueal, es nuestra responsabilidad clínica destilar este conocimiento en un protocolo de acción riguroso. Totalmente. La evaluación debe convertirse en un hábito metódico, al igual que revisarse la presión arterial o el nivel de glucosa en casa. El escrutinio de las uñas debe realizarse siempre bajo luz natural diurna. Esto es muy importante. Para no alterar los colores. Exacto. Jamás bajo luz artificial amarilla o fluorescente que puede enmascarar la cianosis. Se debe evaluar la integridad estructural buscando crestas o descamación severa. También cronometrar conscientemente el llenado capilar presionando y soltando la uña. Y claro, verificar el mapa de las lúnulas en los pulgares e índices. Y lo más crítico, mantener un registro objetivo. Tomen fotografías de cerca con la cámara del teléfono bajo la misma luz cada 2 meses. La memoria humana es pésima para notar cambios graduales y milimétricos. El lente de la cámara no miente. Y hay una directriz clínica imperativa que surge directamente de los paneles médicos, una que debemos dejar muy clara hoy. ¿Sí? Si al realizar esta inspección rutinaria se observan 2 o más de estos signos, como una lúnula pálida combinada con un llenado capilar superior a 3 segundos, o fragilidad estructural acompañada de un ligero tinte violáceo, presentándose de forma simultánea o en un periodo de 30 días, no hay margen de espera. No se debe aguardar meses hasta el chequeo médico anual. Definitivamente no. El protocolo exige contactar a su equipo médico de inmediato, pedir un triaje telefónico, detallar los signos de insuficiencia vascular periférica y solicitar pruebas específicas. Hablamos del índice tobillo-brazo, un ecocardiograma Doppler o un conteo sanguíneo completo. Y bajo ninguna circunstancia, intentar autodiagnosticarse o automedicarse ajustando dosis de aspirinas basándose en un solo síntoma. Por supuesto que no. Estos biomarcadores solo revelan la verdad completa cuando el cardiólogo los cruza con el historial médico y los medicamentos actuales del paciente. Lo que todo este extenso análisis nos demuestra es que el deterioro del cuerpo no ocurre en un vacío silencioso. El organismo humano se comunica con nosotros implacablemente. Los 60 años, o después de los 45, no son una etapa donde sea imposible revertir el daño. La detección temprana altera los resultados dramáticamente. Así es. El declive del corazón rara vez es un evento súbito.
En la mayoría de los casos, es la trágica consecuencia de no observar lo que está frente a nosotros. La anatomía microvascular es un testamento a nuestra evolución. Las mejores herramientas de diagnóstico no siempre están en un laboratorio, están integradas en la punta de cada dedo. Si los vasos sanguíneos más diminutos, ocultos en la punta de nuestros dedos, pueden registrar el declive mecánico del corazón meses o años antes de un colapso, ¿qué otras alarmas biológicas de emergencia está activando nuestro cuerpo en este preciso momento, frente a nuestros ojos, que la medicina moderna simplemente ha olvidado cómo descifrar?